Está. Hola, acá estamos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos con una invitadísima especial. Señorita, bienvenida, Mau Villar. Hola, Caro, gracias por invitarme a este espacio, me encanta. Gracias a vos por venir. Hace un montón tenía ganas de que vengas a este espacio de podcast y de encuentro con nosotras, en realidad, de regalarnos. Bueno, un poquito hablamos fuera de micrófono y la idea es, le vamos a contar a la audiencia. Mau es una grosa total, absoluta. Una multipotencial creativa, en la cual yo no solo tengo libros y cositas de ella que le compro todo el tiempo porque hace unos productos preciosos, sino que además es muy buena para inspirarme y querer mostrar más mi propia versión creativa, por lo cual siempre agradecida. Yo participo hace casi un año ya en la revista colaborativa que ella dirige, que es preciosa, y la idea de invitarla hoy acá es para que la escuchen las personas que aún no la conocen de este lado, y sobre todo porque ella es una persona muy generosa, tiene una humildad enorme y creo que tiene un saber muy lindo, porque te lo decía recién fuera del micrófono, yo siento que Mau siempre tiene esto de que ella hace y se anima a crear y se anima a sentir y se anima a provocar aunque tenga las patitas temblando de miedo. Y me parece tan hermoso eso y tan inspirador que dije, bueno, vamos a traerlo como tema de conversación. Me encanta. Bueno, nada, me encantaría que le cuentes a la gente un poco qué haces vos. Me encantaría un poco, vos que le cuentes a la gente un poco qué haces, que cuentes un poco de tu revista y a partir de ahí que, bueno, que cuentes esto, cómo es que los procesos creativos, y no solo creativos, porque tiene que ver con los procesos creativos y los procesos tuyos de la vida, me parece. Como tu movimiento es este, ¿no? Como cómo equilibrás esto del hacer, del miedo, de vencer, admiro un montón eso tuyo. Bueno, siempre me cuesta resumir lo que hago porque hago muchas cosas, por eso me resulta quizás más fácil decir que soy creativa multipotencial. Esta idea de multipotencialidad tiene que ver con tener muchas pasiones y querer incorporarlas todas en tu vida, en tu trabajo, en tu carrera. Y un poco fue eso para mí, descubrir esta idea, es como correrme del lugar que yo creía que, o quizás había aprendido más a nivel social, que era una única carrera lineal que tenía que seguir a nivel trabajo. Y esto me abrió la posibilidad de ver mi camino como una serie de proyectos y traer todas las cosas que me interesaban. Porque soy ilustradora, pero también tengo una revista digital que empezó en 2023 y está por cumplir, bueno, ya estamos por su tercer año. También hubo una versión aniversario en papel. Tengo mi marca de papelería creativa que se llama Meraki Craft Shop, donde tengo mis productos ilustrados. Tengo cursos online, tengo diferentes como workbooks y productos para aprender a pintar con acuarelas. Tengo 2 libros, Atelier de Arte y Bitácora de Documentación Creativa. Hago un montón de propuestas y experiencias con de todo tipo. Desde esta semana, por ejemplo, estuve pintando un proyecto de unos objetos para una marca. Estoy preparando mi primera residencia artística que vamos a hacer con un grupo de creativas que también admiro un montón. Estamos preparando la nueva edición de la revista de Crearte. Hace poco abrí mi canal de YouTube, finalmente, después de mucho ahí tiempo de darle vueltas. Así que también hago proyectos de ilustración. Es como que yo te empiezo a contar y aparecen mil cosas más. Y lo que siempre me preguntan es, Mau, ¿cómo te da el tiempo? La respuesta es no sé bien cómo. Solo sé que soy una persona muy apasionada, muy manija. Y como te contaba antes, fuera del micrófono, todavía buscando ese equilibrio Mm. entre también, porque me dejo llevar y me encanta hacer millones de cosas, también cuidando un poco mi energía creativa. Así que ahí estamos, en esa búsqueda de equilibrio constante, que básicamente es la vida. Y, Total. y un poco, bueno, siempre va a cambiar, o sea, creo que siempre están en movimiento y en cambio los proyectos en los que estoy trabajando, pero siempre está este mantra mío que es crea más arte, como una invitación, esto que decía, hasta que más mujeres se conecten con su versión más auténtica a través del arte, eh, que también es de nuevo, ¿no? Creo que me encanta esta frase que dice que venimos a enseñar lo que en realidad venimos a aprender, ¿no? Así que también Mm, en esto lo que total. decimos, ¿no? Esto del miedo, que es un factor que nada, está presente constantemente en el proceso, en cualquier proceso creativo auténtico, porque
en cualquier espacio en el que ponemos una parte de nosotras, necesariamente hay una cuota de vulnerabilidad. Así que aprendiendo a surfear ese proceso siempre de formas nuevas, pero sobre todo creo que es más fuerte y más poderoso las ganas de querer compartir este proceso, de crear algo, de experimentar, de compartirlo al mundo, que el miedo, ¿no? Como que ahí gana la curiosidad y la fuerza creativa antes que el miedo. Sabés que se me Pero siempre abrieron está. como 10 ventanas, o sea, tengo 10 ventanas abiertas ahora. Por un lado, me encanta escucharte, Mago. Por un lado, pienso esto de lo multipotencial. Me acuerdo que las primeras veces que yo te escuchaba a vos, hace bastante tiempo que te sigo, y que nos hemos encontrado en otros espacios también, digo, las primeras veces que yo te escuchaba con esto multipotencial, para mí era como, wow, como... Wow, claro, en mi cabeza yo era o diseñadora o esto, Claro. viste, como las etiquetas no me entraban todas, hasta que entendí que no era un, che, pará, no, soy yo y yo tengo todas estas aristas y de hecho estoy en un proceso donde cada vez más siento que tiene más sentido que estén integradas. Como si yo quisiera, no sé, quitar a la Caro creativa de la Caro terapeuta, sería totalmente... sería una picardía, porque no sería genuino. Hay un montón de cosas que se perderían y además la riqueza que tiene cada proceso de los que uno puede hacer o acompañar no sería el mismo. Entonces, como No, que y se hay algo retroalimentan ahí, también total, se todas retroalimentan esas partes. y además yo creo que, bueno, justo estamos con esto de la pausa, entonces yo venía escribiendo la nota hoy, ¿no? Pero como hay algo en el proceso creativo o en el proceso, cualquier proceso de la vida, vamos a decirlo, yo creo, me voy ahí, ya la tipa escala, pero creo que los procesos en general de la vida tienen esto como las olas del mar, ¿no? De que de repente avanzan un montón, pero también la marea baja, y cuando baja y se retrotrae, que no es que desaparece, se va, viste, como con esta calma, aparecen un millón de cosas que no tenías ni en el radar, aparecen caracolitas, por ahí un pedazo de piedrita, de lo que fuera, que hay algo ahí que me parece tan valioso, porque si vos le pidieras al mar que sea siempre constante, que haga lo mismo, que no sé qué, y tal vez no te traería siempre el mix de cosas que aparecen. Y creo que justamente el mix, o esto que vos decís, lo multipotencial, es lo que nos va enriqueciendo y a la vez, ahora yo conecto, o sea, hace un tiempo, nosotras como que justo estábamos hablando de la comunidad, ¿no? Como que uno se va cada vez acercando a personas que tienen esta filosofía o que tienen esta mirada, ni siquiera sé si filosofía, pero tienen esta lente de permitirse mirarse sin tantas etiquetas y sí con más amor propio. Y claro, se van generando cosas increíbles. Vos estás armando un retiro con otras chicas creativas y eso por ahí hace 3 años ni lo pensabas. O sea, digo, por un lado esto, lo multipotencial, qué zarpada idea, como necesitaba meterle una pausa y abrirla porque a mí, me acuerdo que toda la vida me costó llenar un CV porque era como, ¿y qué digo? Porque toda parte de lo valioso no estaba, viste, como ahí, me costaba un huevo, no sé si a vos te pasaba lo mismo, como que siempre fue raro para mí un CV. Obvio. Nada, ¿no? Como digo, qué hermoso también saber que no es la única manera esa, como, y que hay otra que es mucho más amable y por ahí resuena mucho más con nosotras y que se siente muy bien, como ponernos esos zapatos, como, qué bien que está esto. Eso lo quería decir por un lado. Y por otro lado, esto que dijiste recién también que me encantó, de, que lo dijiste así como al pasar, ¿no? Como, no, bueno, porque yo hago porque a mí me apasiona. ¿No? Como a mí me apasiona y lo quiero contagiar. Y sí, me da miedo o me da cosa, pero lo que más me pasa es que me apasiona. Y digo, qué hermoso también cuando podemos conectar, en el caso nuestro, que vivimos de algo que amamos, ¿no? Pero digo, qué hermoso cuando eso, porque eso en algún momento fue una semilla o fue algo muy chiquito, pero hubo una fe o una confianza o algo en nosotras, seguramente, que hizo que no lo soltáramos, ¿no? Y que le diéramos a comer y que le prestáramos atención y que le dedicáramos compromiso. A mí me gusta mucho más la palabra como compromiso que la de esfuerzo. Esfuerzo, me decís esfuerzo y es como que quiero salir corriendo para el otro lado. No porque en el compromiso uno no tenga que, o sea, no tenga como incomodidades, ¿no? Todo lo contrario. Pero la palabra esfuerzo me hace como que ya la estoy pasando mal, a mí personalmente. Nada, me parece re lindo también esto, ¿no? Como que traes de nada, que creo que hay algo ahí muy lindo del compromiso, porque creo que algo, o sea, podemos estar, el que está escuchando, digo, podría llegar a estar en un momento donde dice, che, a mí me encantaría, pero estas chicas están, no sé,
una se anima a hacer todo esto, la otra está haciendo esto otro, digo, y tal vez lo ven tan lejano, digo, en mi caso yo me acuerdo que lo mío fue como, yo de muy chiquita siempre me gustó pintar, dibujar, como el mundo vinculado a las emociones. Mira, te voy a contar algo que hacía, Mau, de chiquita, que cada vez que me acuerdo, todavía no decodifico qué significaba, pero sé que me hacía re bien. Nunca le contesto así a vivo, pero yo vivíamos en un departamento, mis viejos siempre fueron fan de las plantas y teníamos plantitas, ¿viste? En el balcón, que era un balcón así chiquito y las plantas tupidas a tope. Y yo me sentaba las tardes a mirar las plantas en el atardecer y hacía como un gesto con las manos, con mis manos, y pasaba alguien, mi hermano, mi mamá, no sé qué, y yo le regalaba una flor invisible. No tengo ni idea qué hacía, no es que estaba pirada, pero yo había algo de, te regalo algo de este momento, me acuerdo esa sensación de te regalo algo de este momento y esta naturaleza, como llevar. Yo me vinculo mucho con la naturaleza, vos lo sabés, y vos también sos recontra amante de la naturaleza. Digo, qué loco, porque esas cosas que si uno, viste, las tira en un cajón y las olvida, nada, como que, pero yo creo que hoy sigo estando con esa cosa de querer inspirar todo el tiempo y volver a la naturaleza como maestra. Nada, me fui por las ramas. Rituales creativos también, que uno va como cultivando. Sí, total. Total. Me encanta. Sí, me recontra gusta. Bueno, justo este mes en la revista salió un tema. ¿Podemos explicarle a la gente? Me gustaría que le expliques vos en un minuto cómo hacen para anotarse, porque en breve va a salir este episodio y me re interesa que si a alguien le interesa sepa, obvio que yo te voy a robar y todo, pero que cuentes cómo es. Bueno, también, esto creo que está lindo, este momento que compartías de volver a la infancia, porque ahí hay muchas claves también y muchas pequeñas como tesoros que guardamos y donde hay eso, claves o llaves para volver a nosotras y a nuestra versión creativa más auténtica, que en general, bueno, o muchas veces queda ahí atrapada en la niñez. Yo siempre fui fanática de las revistas, me encantaba coleccionarlas, usarlas para hacer las mías propias. Creo que también hay algo lindo de todavía esa infancia como quizás que no había internet, entonces teníamos estas siestas o estas tardes eternas. Yo viví mucho tiempo de mi infancia en Corrientes, en un mini pueblito donde no había nada que hacer y el calor era feroz. Entonces, las tardes resguardadas del sol eran dedicadas a mis revistas, a hacer mis collages y todo. Y desde ahí el amor por las revistas siguió profundizándose y en un mundo que se fue cada vez más a lo digital, yo quería buscarle la vuelta para hacer esta revista. Y en el camino, si bien Crearte logró imprimirse en papel, bueno, me amigué un poco con lo digital en decir como esto está haciendo que esta revista sea posible, pero ¿cómo puedo hacer que la experiencia de leerla sea lo más parecido al papel posible? Y también es muy lindo porque entre todas las lectoras, entre todas las suscriptoras de la revista, está esta idea de cómo generar el ritual para sentarte a leerla con tu mate, con tu té, con tu velita. Hay algo de como esa invitación al momento creativo a generarlo y a ritualizarlo. Eh, que luego no es más que romantizar nuestro compromiso con nuestra creatividad, porque eso no significa que no sea siempre fácil, sino significa que eso, que el compromiso y creer en este proyecto y en lo que creamos, en que el tiempo creativo es importante, es eso, es más importante que el miedo o la falta de tiempo o las mil pendientes que hay que hacer, ¿no? Y esta revista, bueno, empezó en 2023, cada mes, cada primero de mes, llueve, truene, lo que sea, sale una nueva edición de la revista y cada mes tiene un tema nuevo y diferente que esté relacionado con lo que está pasando a la comunidad, porque también eso, además de una revista, somos una comunidad, nos encontramos todos los meses, tenemos un chat, y también es esto, ¿no? Como leer a las demás colaboradoras, a las notas, a las experiencias que van compartiendo, encontrarse, charlar y generar vínculos, ¿no? Eso genera red. Y para quienes estén escuchando y quieran sumarse, se pueden suscribir desde mi página web, magovillar.com, o desde mi Instagram, que también es @magovillar, van a encontrar toda la info para suscribirse. Se suscriben, como se suscriben a Spotify o a Netflix de forma mensual. Y la revista de este mes estuvimos explorando la idea de alquimia. Y al próximo mes, ya como les adelantó Caro, vamos a estar explorando la idea de pausa. Pero bueno, todo es en torno a comunidad, procesos creativos, experiencias, aprendizajes, autoconocimiento. También creo que hay algo muy fuerte en Crearte, que es también algo que yo creo muy profundamente, que es que el proceso creativo está muy relacionado al proceso de autoconocimiento, que también vos lo traías, Caro, y siento que esa
en ese mix en el que cada uno pone su multipotencialidad en la licuadora, salen cosas increíbles y muy únicas y muy personales. Totalmente. Sí, a mí lo que me pasa muchas veces yo también tengo el ritual este de tomarme mi ratito, como que no es una revista tipo que uno vea pura de moda, iba a decir un Tal nombre de cual. revista, por eso me trabé. Viste, me autocensuré. No es una revista de moda que uno ve como si estuviera en la peluquería, para nada, la querés deleitar. Y es Claro. más, personalmente nunca la termino cuando la empiezo, como que no, o como que No, es muy la larga vas, además. Es casi un libro ahora. sí, la vas desmenuzando como durante el mes y es como, me voy a regalar tal nota, y tal nota me resonó. Y de hecho hace re poco hubo una propuesta colaborativa, la de los mazos, que fue zarpada, como me parece que ahí hay algo también muy único que vos generás y sabés hacer muy bien de manera, yo creo que natural, pero porque sos una persona muy, muy humilde y muy generosa, que es el generar una comunidad colaborativa, que yo creo que el mundo tiene que ir para ese lado, ¿no? O sea, hola, estás acá, como digo, creo siempre que el sumar voces, sumar fuerzas, sumar energías, como siempre creo que lo colaborativo tiene mucho más fuerza, porque además tiene otra mirada, como que se complementa, digo, la competencia creo que es recontra válida, pero para mí la competencia es con uno mismo con uno mismo, o sea, esa competencia de me puedo autosuperar, esa competencia la celebro fuerte, ahora la de yo me llevé el mejor premio, lo tengo colgado con 80 medallas en la pared, creo que es algo que ya no. Y quedó un poco obsoleto, ¿no? Yo hay una Sí. frase que me encanta que dice comunidad sobre competencia. Y creo que es una gran guía en todo lo que hacemos. En esto de que, por ejemplo, hacemos todos los meses un desafío del mes en la comunidad y siempre es buscar potenciarnos, acompañarnos, cómo puedo dar una mano a la que necesita un poco cooperativo, yo sé hacer esto y te puedo dar una mano. Lo mismo en el co-crear, ¿no? Para mí es re importante ir co-creando con todas las colaboradoras y más que nada como ser quien termine de armar todo, pero darle que sea un espacio, una plataforma que le dé voz a tantas mujeres creativas que admiro y que me encanta lo que hacen. Lo mismo en los proyectos que hago, por ejemplo, con la residencia o con otros eventos que estamos haciendo con un grupo de otras creativas, que ahora ya tiene un nombre este espacio, se llama Fuega Collective. Y lo mismo, ¿no? Como somos 5 mujeres o sea, quizás en un paradigma anterior nos seríamos como competencia porque todas hacemos algo parecido, pero en Total. este espacio para nosotros es importante como unirnos para colaborar, para co-crear, para empujarnos entre todas y para generar red y contagiar esto a más mujeres creativas. Qué hermoso, qué hermoso. Me parece hermoso y me parece que es algo que inspira un montón, porque creo que cada vez más lo estamos viendo también, ¿no? No solamente en el área, o sea, Sí, no sé, el otro día yo tengo 2 hijas y una de ellas dos canta, ¿viste? sí. Hace canto. Y yo le decía, como le contaba, qué loco, cuando yo era chica, bueno, tenías que esperar que salga el CD, ¿no? Y a veces te comprabas un disco, o sea, te comprabas un CD por un tema y después los otros no los conocías, ¿viste? Como, bueno, Claro. no sé si vos viviste esa época, me parece que Sí, no. un poco sí. Ok, En pero Corrientes bueno, nos llegaban con delay las cosas. Eso pasaba. ok, bueno, por eso, zafamos por eso. Bueno, la cuestión es que te comprabas el CD, pero antes los artistas, los músicos, en general no hacían esto de que, che, tal canción con tal y la siguiente canción con el otro, y con suerte tenían un invitado en el recital, con suerte. Re, Digo, hoy por hoy, la música para mí se ve un montón esto de lo colaborativo, y creo que mal. se nota, se Re. nota todo lo que potencia también, como Sí. me parece hermoso y me parece que es algo que también está bueno replicarlo a todo lo que hacemos, como no solo en lo laboral, sino tratar de, nada, bueno, yo soy muy viste, todo el tiempo querer bajar a la realidad lo más cerquita del metro cuadrado, Sí. todo lo que podemos, pero digo, también en el entorno de uno vive en un edificio o donde vivís o los padres de la escuela, digo, como, nada, en los lugares donde uno tiene la posibilidad de hacer cuestiones relacionadas con colaborar y hacer red, me parece que es mega inspirador como tomar esto como ejemplo, ¿no? Como no es yo mi quintita, sino como, bueno, somos parte de un todo y me voy un poco al pasto, pero también es mirando lo más macro, también entendiendo que uno vive en un entorno, que todo lo que hace tiene un impacto y que nosotros amamos la naturaleza y tenemos esta relación tan, viste, como de querer cuidar y obvio, como sabemos que hay cuestiones que si no las cuidamos los recursos son mega escasos, entonces también creo que hay una cuestión de conciencia, de mayor conciencia ahí que está bueno. Nada, me parece que está bueno como entender que lo colaborativo
es un caminazo y que un poco que también es un camino donde no es peligroso. O sea, no es un. Yo creo que por ahí al principio se podría haber sentido como algo de. Uy, no, si hago esto se pierde mi identidad. Yo creo que esa instancia ya se recontra perdió y justamente es esto. Mirá, aparece Fuega Collective y de repente tiene un tremendo nombre, mega inspirador, donde hay un montón de mujeres. Como digo, me parece que es hermoso. Ahora, ¿y vos cómo vivís el momento Mau Villar de, no sé, la otra vez que estabas haciendo tus obras hermosas, Mau tiene un estudio hermoso que lo comparte ahí en sus redes, en su canal. Precioso, aparte te estoy viendo ahí con todas las cositas atrás, precioso. ¿Cómo vivís vos ese momento en el que estás armando esto y por ahí esto, ¿no? Como, no sé, por ahí me sale decirte tus obras físicas, los originales, que hace re poquito armaste para una feria. ¿Cómo fue para vos ese proceso? Decir, che, me animo a sacar esto, lo pongo a la venta. No sé, ¿cómo es eso, ese momento de incomodidad? ¿Cómo lo llevas? Bueno, creo que me ayudó mucho puntualmente en este proceso, pues es algo que quería hacer hace un montón. Em, pero bueno, como diría Mafalda, a veces como lo urgente se lleva, como que le saca tiempo a lo importante, ¿no? Y es Ujú. algo que hace un montón de tiempo que quería hacer, pero bueno, siempre como estoy con mil proyectos y mil cosas, no lo priorizaba. Pero hace poco estuve en un festival, en una feria muy hermosa, y tenía este bichito hace mucho tiempo, pero acá tenía una fecha concreta, ¿no? Como, che, tal fin de semana es este festival, ¿qué pasa si lo hago para ahí? Entonces tenía un par de semanas por delante y dije, bueno, me voy a mandar, vamos a ver qué pasa. Y mi proceso creativo es muy multipotencial como soy yo, entonces es agarrar mi mesa y traer todos los materiales, mezclar cosas. Nunca uso quizá, o a veces sí, ¿no? Pero en general nunca uso un solo material y entran las acuarelas y la pintura y marcadores acrílicos. Me encanta jugar con lo mixed media y sumar materiales. Acá le puse telas. Justo, aparte, creo que uno cuando también toma ese primer paso y empieza ese proceso, se empiezan a mover un montón de cosas y aparecen estas instancias como casi serendípicas en las que justo nos llega un mensaje y justo me invitó una emprendedora que tiene todas telas indias. Mi estilo es muy maximalista y muy inspirado en textiles antiguos marroquíes, en detalles arquitectónicos de la India. Me inspira mucho el más es más y nunca me van a ver muy minimalista. Entonces, cuestión me escribe esta emprendedora, me dice, Mau, tengo un montón de retazos, ¿te sirven? Entonces fui a Ah, claro. buscar estas telas y empecé a probar y a mezclar cosas. Justo íbamos a lanzar una cápsula de camperas con una emprendedora amiga y las ilustraciones que creé para diseñar las estampas para esta colección, tenía como cada flor por separado, porque las había pintado por separado para después poder editarlas en digital. Y dije, ¿qué pasa si son estas las flores? Y bueno, empecé a armar todo y un juego constante, un caos constante es el estudio en base a eso. Así que con eso fui a comprar los marquitos, a buscar, a probar con qué marcos querías, qué colores, cómo. Algunos los intervine. Eh, pero bueno, me ayudó mucho el tener una fecha concreta y en mente. Creo que está bueno esto de ponernos nuestros propios deadlines como para cumplir con nuestro propio compromiso, esto que decimos, ¿no? A veces creo que es muy linda la libertad, pero a veces tener un marco de tiempo, de estructura, de espacio que tengo disponible, nos ayuda como a avanzar con lo que tenemos hoy, con lo que podemos hoy. Y estuvo buenísimo porque tampoco lo pude sobrepensar tanto, ¿no? Tenía poco tiempo para terminar las obras, tenían Eso que está estar para bueno. ese momento, entonces fue como, bueno, y también sobre todo esto, un experimento y probar y ver qué pasaba. Y, y siento eso, que cada proceso creativo también tiene que ver con mucho aprendizaje propio, mucha experiencia propia. Entonces, creo que sí, es muy difícil, lo estoy diciendo desde la teoría, es muy difícil hacerlo desde la práctica, pero qué poderoso es cuando podemos separar eso del resultado final. Después si se venden, si no se venden, si les va bárbaro, si no, como separar eso de toda la riqueza que sacamos del proceso creativo me parece súper importante. Incluso en una instancia en la que queremos vivir de nuestro arte y seguir y vender obra, y que es un objetivo que está buenísimo y un propósito hermoso, aún así está buenísimo separar ambas instancias para que cada una pueda tener su lugar y su momento y en el estar creando, estar disfrutando ese proceso y poner todo de uno, si bien está buenísimo, esto que decimos una instancia posterior, que no se manche el proceso creativo con eso, ¿no? Con una exigencia, que Mira, es muy difícil.
Me encanta esto que vos decís porque en realidad es la exigencia justamente o la expectativa que uno tiene de ese resultado, porque muchas veces estás haciendo algo y vos ya estás viendo ese resultado, y después hay otra, que yo le digo las sores, que son esas voces, ¿viste? Las voces que vienen mientras estás creando, no, pongámosle el nombre que quieran, Sí, ¿no? Pero que, no sé, estás haciendo algo y no, vos sos malísima haciendo, viste que vienen, hay una voces ahí que uno no les da permiso, pero vienen de obviamente experiencias anteriores y demás, que en el proceso creativo, y generalmente en estos procesos creativos, no sé si a vos te pasó en este caso, pero yo ahora estoy haciendo obras grandes de tela, estoy en una también, ¿no? Como, y ayer estaba pintando, te juro por Dios, en el taller y de repente me empecé a reír, pero carcajada sola, y todos me dijeron, che, Caro, ¿qué te pasó? Es que estoy peleándome con mi sor, ¿viste? Como me estaba diciendo, tipo, no ves que ese color no va y no sé qué. Y yo, tipo, no, este color me está gustando, lo siento bien. Y internamente estaba como una lucha interna muy incómoda, pero fue como, basta, me tenés, por favor, un ratito de descanso, dame, digo. Esa voz que a mí, por lo menos, muchas veces, y de hecho es la que me costó más vencer, a la hora de salir a mostrar que yo hago cuestiones relacionadas con lo creativo, porque, o sea, yo sentada en un escritorio laburándote de diseñadora, me era recómodo para mí decirte que era. Pero ahora, hacer una obra donde de repente hay un montón de lo vulnerable, ¿no? Del proceso propio, de, no sé, de todo ese proceso que estamos hablando, puesto en una obra, me da vértigo, gracias a la vida, a que también, bueno, yo siempre te lo digo, para mí tu espacio y estar en la revista y la forma amorosa en la que vos recibís cada ilustración y cada cosa creativa que yo hago, también a mí me da una seguridad y un sostén tan grande que es como, bueno, pará, no es tan incómodo mostrarme, no es tan incómodo, viste, como es que es desnudarme. algo tan compartido, es algo tan universal que en el momento en que estamos viviendo se siente tan particular y tan algo 100% personal, pero es como ese crítico interior que tenemos todos y que quizás eso se desarrolló en alguna instancia en la que algún profesor de arte nos dijera, o algún familiar o quien sea nos haya dicho que o no éramos creativas o que era malísimo lo que estábamos haciendo, que teníamos que buscarnos una carrera seria. Y es difícil, o también a veces, de nuevo, pueden hacer desde de un perfeccionismo, una autoexigencia personal, pero bueno, entender y poder, eso, por eso también es importante esa red, porque hablar con otras creativas te muestra que, todas pasamos por este mismo proceso. En la comunidad siempre mencionamos la famosa noche negra del alma, ese momento en el que decís, este proyecto es horrible, todo lo que hice es malísimo, y quizás a la mañana siguiente lo mirás con un poco más de claridad y decís, bueno, en realidad tiene todo esto que está buenísimo, mira esto que aprendí, quizás le puedo cambiar esto otro. Yo creo que todo vuelve a esta idea de poner la creatividad no solo en lo que estamos creando en la obra en sí, sino en el cómo hacemos las cosas, en el Total. cómo le respondemos a esta voz interna, cómo podemos mirar esto desde una nueva mirada, cómo podemos cambiar un poco la perspectiva y ver todo lo que aprendimos en el proceso. Si nos quedamos solo, en mi opinión, si nos quedamos solo con la creatividad, en lo que estamos creando es hermoso, pero nos perdemos toda esta riqueza que está alrededor del proceso creativo, que tiene que ver con capitalizar los aprendizajes, con encontrar eso, pues formas para sí, quizás, que quiero vivir de mi arte, cómo puedo hacer para mostrarlo, venderlo. Es como, siento que tiene que ver mucho con la creatividad también tiene que ver mucho con este growth mindset o este mindset de crecimiento, de que, ok, quizás todo esto no lo sé, pero lo puedo aprender, o me equivoqué acá, pero esto también puedo, la próxima, quizás probar esta otra forma, o volver eso, sobre todo volver todos los días a esa práctica creativa con una mirada renovada, que no es fácil, pero que lo vamos practicando, y como cualquier músculo que se va ejercitando, como que se va sintiendo cada vez más Total. natural y más orgánico. A mí me pasa, ¿sabes qué, Magu? Que yo acompaño un montón de procesos que tienen que ver con las habilidades blandas. Y la creatividad es una habilidad blanda. Entonces, ahí es como una puerta de entrada, en realidad, para empezar a hablarte y empezar a hablarnos, porque yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos todas las personas en este momento, las adultas, es aprender a hablarnos de una manera respetuosa con nosotros mismos. O sea, aprender a ser nuestros amigos, aprender a ser autocompasivos, a bajarnos de ese tren de la súper autoexigencia, que no nos lleva a ningún lado, o sea, que nos lleva a lugares, pero digo, no a lugares donde nos sentimos plenos, ¿no? Y la Sí. creatividad es la gran puerta de entrada. O sea, vos lo estás diciendo como, che, mirá, todo lo rico del proceso no es solo el proceso, sino todo lo otro que te da, que es cómo te estás hablando, cómo haces cuando algo te incomoda. Yo, por ejemplo, pinto, y la realidad es que yo no soy una grosa, o sea, hace 20 años pinto, y no pinto tipo zarpa.
me encanta mi obra y hoy por hoy estoy reconforme y sé que tengo un montón para aprender, pero tengo un montón de técnica encima, tengo años, tengo compromiso. Digo, no es que hay gente que tiene la habilidad que hace tipo 3 pinceladitas y le sale, no sé, una mega obra. A mí no me pasa, pero no me preocupa porque no es lo que me importa que me pase. ¿Entendés? Como No, que y también siento que es muy rico que a veces no conectamos siempre con un proceso, con un resultado final. Muchas veces conectamos con el proceso, ¿no? Y esto que total. decimos como, eh, que vos me cuentes un poco todo el proceso detrás de cómo, justo hablamos hace un rato, de cómo nacen las obras que estás creando ahora, desde qué lugar. Y a veces, al menos siento que a mí, pero me parece que es una experiencia muy compartida y muy universal, de que no nos interesa tanto, quizás en la medicina, en las ciencias exactas, sí nos interesa que la técnica esté desarrollada de cierta forma para un resultado específico. Pero acá, en el arte, o a mí me pasó mucho cuando yo aprendí también a pintar, ¿no? Como que no me interesaba aprender con el profesor con más experiencia y más años trabajando con la acuarela, por ejemplo, que es la técnica principal que uso. Me interesaba aprender con personas con las que yo conectaba, con mujeres que Total. admiraba, con personas que sentías más cercana también, ¿no? Porque decir, no es lo mismo compararte con alguien que decís, che, nunca voy a llegar a estas experiencias, estos años de experiencia en pintura, pero quizás esta persona que empezó a pintar hace un par de años más que yo, pero y tengo un montón que aprender y la siento más cercana y me puede ir contando. Y encontrar esos espacios, lo mismo, a mí, yo conecto mucho con los procesos creativos de otros artistas y por eso también tengo este compromiso con compartir mis procesos, que no siempre Mm. me resulta fácil, a veces me dicen, ay, Mau, que vos que te, claro, como el sale súper natural, compartir y documentar, y si bien me encanta, no siempre me resulta fácil, pero me parece que expandir herramientas, formas de hacer las cosas, eh, y como abrir esos procesos para mí es súper importante y conectar con otras mujeres desde ese lugar, desde la apertura, desde la expansión, esto de la abundancia y no quedarnos en esto de somos competencia, no, mira, esto es lo que uso, Total. así lo estoy haciendo. Siento que conectamos desde ese lugar y yo conecto mucho con otros artistas desde sus propios procesos. Así que para mí eso es una parte fundamental y yo creo que sí hay una parte muy importante del arte cuando entra en conversación con un otro, ¿no? Y que el otro termine de completar esa obra, eh, que es muy, o al menos que le agrega un condimento muy interesante y un ida y vuelta que nos conecta y que genera un puente entre vos y yo gracias al arte que estamos viendo juntos. Sí, total. Y además es lo que muchas veces es el reparo, que las palabras no encuentra, o muchas veces es Sí, ese lugar de reparo, de refugio, de sostén, ¿viste? Cuando hay palabras o hay situaciones que no se pueden por ahí nombrar todavía o lo que sea, y ahí hay un descanso que llega, o sea, conecta, y eso me parece que es hermoso. A mí, Mau, bueno, me quedaría hablando 1500 horas más, sé que en un toque te tenés que ir y no quiero cortar esto así de golpe, pero en principio quiero decirte que para mí, de verdad, admiro un montón la persona que sos, o sea, creo que es hermoso encontrarse gente creativa como vos. Pero no porque, no solo porque lo que haces es bonito, sino por desde dónde lo haces y cómo te animás a crear más es más, pero no solamente en lo creativo, ¿no? Como me inspira un montón, te lo quiero decir, porque me inspira un montón, estoy mega agradecida de habernos cruzado, de ser parte de la revista, de ser parte del proyecto colaborativo, de que me estés pinchando ahí todos los meses de alguna manera para decir, bueno, a ver, animate un poquito más, salí de ay, qué esa zona linda, de confort. Caro. Y es muy poderoso porque también me llegan mensajes y es como esto que dijo Caro o esta. Entonces también cómo eso es expansivo y esto que decís, como justo me estabas adelantando un poco de tu próxima nota y cómo eso te había llegado a seguir expandiendo y como qué poderoso cuando nos damos ese espacio y cuando se lo ubicamos a otros. Y me encanta que me hayas invitado, siento que estoy ahí en tu rincón creativo, hermoso, en tu taller, rodeada de tus cositas mágicas y tus amuletos que tiene mucho que ver con el tema de este mes que es alquimia, y hablábamos mucho, ¿no? De cómo la creatividad también, cómo puede ser una herramienta para transformar a nosotros, para transformarnos, para transformar situaciones, formas de ver, Para y qué sostener lindo encontrar, procesos, para para sostener sostener procesos. procesos. Eh, Sí, yo muchas veces y te he compartido la nota, ¿no? Como que muchas veces no desde la cabeza, primero empiezo desde el cuerpo, yo intuitivamente, ¿eh? Como que sí. las manos me guían a empezar a hacer cosas que después, 3 doritos después miro para atrás y digo, ah, claro, ya entendí, venía por acá, como, ¿no? Como es espectacular. Me encanta, me encanta. Y para mí también, o sea, toda la inspiración que traes y leerte cada mes para mí es un momento y un ritual muy especial. Y nada, también siento que en esto de la multipotencialidad que hablábamos, también me encanta
encontrarte y leerte y como conectar con tu arte desde la mezcla de esta combinación de las palabras, tus obras, tu espacio creativo, como todo lo que compartís y los espacios que expandís y cómo todo eso, siento que, no sé, verlo en la nota en la revista es como decir, wow, acá se ve perfecto esto, qué Qué lindo. poderoso es mezclar los dones y las pasiones y lo que nos interesa y dejar de ver como que tenemos que elegir una sola cosa, volviendo al principio, ¿no? Que hablábamos de la multipotencialidad, y entender que la combinación única de nuestros intereses, experiencias y pasiones nos hace ser quien somos, y como traerlo y compartirlo y ofrecerlo es en realidad honrar quienes somos como personas creativas llenas de condimentos y cosas. Es hermoso lo que decís y le voy a agregar una cosa más. Yo hace 2, 3 años entendí que a todo ese combo, además, no estaba en tipo, porque yo muchas veces, yo soy mamá, y muchas veces me veía en la interna de, che, ¿qué hago? Como le doy de bola a todo esto, mamá de 2 nenas chiquitas, o era como, viste, como, ¿qué se prioriza? Como si tuviera que elegir. Y hoy, un tiempo después, y un par de procesos después, me doy cuenta que no tengo que elegir nada, que es lo que pueda de todo, pero no tengo que dejar, o sea, como que ya no es negociable, ¿entendés lo que digo? Claro. Ya no es negociable omitir mis partes. Y creo que eso es una No. de las conquistas más hermosas que hice estos últimos años. Y lo digo porque a mí me costó muchos años llegar ahí, como ya no es negociable, no Sí, tengo por qué meter una parte de mí en un cajón, porque no es necesario, porque es claro. mucho más rica mi vida cuando no lo hago. Me encanta, qué lindo, Cara. Me hiciste acordar que una vez escuché a sí, una autora que yo en su momento consumía un montón, que tenía más que ver con el tema marketing, pero ella era también actriz, bailarina, era un mix de todo. Marie Forleo se llama, por si la quieren buscar. Sí, Dijo en una entrevista una frase que me quedó mucho. Ella hablaba mucho de esta idea de multipotencialidad. Y decía, claro, porque yo cuando sentía que tenía que elegir una parte mía, la parte actriz, la parte bailarina, la parte eh, que quiere ser como CEO del mundo, sentía que me estaban arrancando o sea, lo decía literalmente con estas palabras que siento que son fuertes, pero al mismo tiempo la imagen queda muy clara, como si tuviese que arrancar un brazo, una pierna. Es como decir, claro, son partes nuestras internas, y me encantó cuando dijiste esto de no tengo que ponerlo en un cajón, una parte guardarla, y abrazar todo esto porque realmente nos vamos enriqueciendo, sobre todo cuando quizás siento que también conecto con muchas mujeres que o estudiaron una carrera que no les gustó, o están en un trabajo que no, y es como, bueno, ¿cómo podemos eso, traer la creatividad para mirar qué aprendimos, qué nos llevamos, qué capitalizamos de esto, y entender que en realidad eso nos sumó algo a quién somos hoy, ¿no? Y ni que en hablar. ese proceso de alquimizar todas esas experiencias está nuestro potencial creativo. Ni hablar, me encanta. Y te voy a agregar algo que seguimos agregando. Ya cerramos. Pero te voy a decir algo más. Es que esto Nuestra es lo bola de precioso. nieve creativa. No, pero digo, esto de que vos decís recién de la multipotencialidad de que te quiten las extremidades y demás, siento que es mega real, pero también es cierto que muchas veces cuando nosotras pensamos que estamos en esa como eh, no sé cómo decirlo, como que a veces creemos que jugar, bueno, entonces la jugamos chiquito. Y por jugarla Sí. chiquito creemos que estamos jugando. Y yo te diría que en este momento estoy pensando hace un tiempo que jugarla chiquito, las manzanas, se juega al partido como se juega a fondo, porque además Sí, es el legado que vos mostrás para los que vienen. claro. Yo soy mamá y lo veo en mis hijas. Mis hijas hoy ven a otra mujer, a otra mamá, a otro ejemplo total de una mamá que va por la vida parándose, riéndose distinto, permitiéndose, habilitándose. O sea, da para hablar un montón esto que estoy diciendo, pero siento que es algo como si fuera una posta que una va pasando, que puede ser siendo mamá o siendo amiga de. Vos a mí me haces lo mismo. O sea, vos conmigo haces eso, como vos a mí me inspirás un montón y un poco que me pasás la posta. Y por ahí a otra amiga o a alguien que lea la nota le pasa lo mismo. Y es hermoso, porque es Sí, que, pará, yo no hermoso. solo crezco yo, esto mismo, vuelvo a la misma idea de colaborativo, pero que está tan, me pareció que era como tan, estaba tan dicho, solo había que nombrarlo, ¿no? Como esto de ser nosotras realmente completas y multipotenciales también habilita, fortalece e inspira a un montón de mujeres más, chiquitas, grandes, de cualquier edad, personas, te diría, no sé si son Qué mujeres, hermoso. eh, a permitirse eso y me parece mega zarpado y mega potente. Estoy mega agradecida de que estés acá. Gracias, gracias. Qué Amo todo. lindo, Caro. Qué lindo este ejercicio creativo de pasarnos la posta y sí, como y que esa antorcha siga como expandiéndose. Me encanta. Hermoso. Gracias por invitarme y por esta charla hermosa. Gracias a vos, preciosa. Bueno,
Vamos a poner todos los links correspondientes acá y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chi.